tambor del chamán. Un podcast sobre mito e identidad humana. La certeza de nuestra mortalidad personal no solo es aprendida. Nuestro cuerpo la trae impresa genéticamente y también trae impreso todo un arsenal de protocolos para intentar retrasar el inevitable proceso de la muerte. El animal huye de la amenaza que intenta aniquilarlo sin saber exactamente de qué está huyendo, pues la vida quiere continuar y seguir como impulso espontáneo, anterior a cualquier sentimiento o pensamiento sobre el final de la existencia. El animal siente su existir, sus células lo sienten, y de alguna manera intuyen ciegamente una amenaza desconocida a la que no se rinden fácilmente. El bebé y el niño pequeño desconocen la muerte, pero como el animal, saben que existen. Y más aún que el animal, sienten inconscientemente su estar siendo la fuerza que les vive, el ímpetu imparable de la vida, aunque no puedan comunicarlo en el lenguaje de un adulto. Esa intuición del estar siendo es algo espontáneo y vigoroso. Cuando en su momento alcanza su expresión en el pensamiento básico humano, obtiene allí un reflejo que es a la vez gozo y angustia, pues a la par que la sensación de estar vivos, se nos presenta la anticipación de un final. La arqueología actual nos dice que el Homo naledi ya tenía ritos funerarios hace 335.000 años, ritos que también se han encontrado en los neandertales en la cima de los huesos de hace 430.000. Pero la conciencia de lo que es la mortalidad va más allá. Los chimpancés la tienen y homenajean a sus muertos, como ocurre también con los delfines, con las orcas, con los elefantes o incluso con las urracas. Una imagen mucho más precisa de las formas más arcaicas de valoración humana de la muerte la encontramos en el sólido arsenal mitológico que ha sobrevivido en diversos mitos de las sociedades frías, las sociedades cazadoras-recolectoras. En estas encontramos las ideas de inmortalidad en dos sabores. Uno de ellos nos muestra una inmortalidad impersonal, una existencia post-mortem universal sin individuación. El otro sabor es el de la inmortalidad como una vida más allá de la vida que se repite y prolonga en algún lugar geográfico simbólico, ya sean paraísos, islas de los bienaventurados o cualquier otro escenario donde eternamente continúan haciendo los humanos lo que hacían en vida. Entre aquellos que hablan de una existencia inmortal impersonal, encontramos los grupos aborígenes de Australia Central, los Tonga del Pacífico Sur, algunas versiones mitológicas de los samoanos, los navajo del sudoeste norteamericano. Quizá lo más interesante es el hecho de que en algunos de estos grupos coexisten las dos formas de inmortalidad señaladas. Podríamos interpretar este fenómeno como dos estadios temporales distintos en la evolución de los mitos de inmortalidad. En las formas más arcaicas, el alma de los antepasados está presente en las actividades cotidianas y se presenta en los sueños diarios y en los rituales. Los antepasados eran figuras protectoras de las acciones cotidianas del grupo. Esta simultaneidad de vivos y muertos será expandida espontáneamente hacia un mundo análogo al de los sueños
en el que los difuntos siguen actuando como lo hicieron en vida. Pero con el paso del tiempo, los antepasados de generaciones más lejanas entran en una categoría distinta y acaban por independizar sus hábitats, haciendo visitas puntuales y extraordinarias en los rituales del mundo de los vivos. Hay un proceso de complejificación mítica que se da de manera paralela a los desarrollos del lenguaje y a los modos económicos nuevos. El crecimiento de una comunidad pone límites al número de generaciones familiares que se mantiene en mente, y los antepasados más importantes entran en la categoría de semidioses. Y al hacerlo su hábitat, las islas de los afortunados dejan de ser el destino para todos. La persona del antepasado y la vida post-mortem expresan la profunda y compleja emoción de la inmortalidad que se gestó en los primeros estadios de nuestra humanidad. El fundamento de la inmortalidad se encuentra en el impulso más básico de la vida a autoperpetuarse. A nivel humano, es decir, añadiendo a la vida su dimensión simbólica, la noción específica de inmortalidad que elaboramos dependerá de la intuición y concepción del tiempo que tengamos. El tiempo no es tan solo una intuición pura de nuestro sentir y pensar, no es simplemente la condición de posibilidad de nuestra experiencia vital, sino que incluye la interacción de los ciclos de la vida con los ciclos inorgánicos del mundo. El tiempo es un proceso astrobiológico, no solo sensitivo e intelectivo. La componente astrobiológica del tiempo, que entronca con la raíz misma de la vida, es común a todas las comprensiones que ha tenido el ser humano, si bien las componentes sensitiva e intelectiva dependen del estadio evolutivo, económico, psicológico y simbólico de cada comunidad. Así, por ejemplo, el pueblo Latuka de Sudán nombra sus meses a partir de la actividad económica agrícola que corresponde a esa parte del año. Febrero es llamado Kekaben, pues es el momento en el que se preparan los campos. El mes de agosto es Dulce Grano. Y entre los Ankore de Uganda, las referencias del tiempo diario las da la actividad ganadera. La forma económica del tiempo, el tiempo como ciclo del sustento, la encontramos en todas las culturas del mundo. Este tiempo económico del sustento, básicamente cíclico por motivos biológicos y medioambientales evidentes, ha producido concepciones y sensaciones cíclicas en nuestra psique, tanto a nivel individual como grupal. Y esto lo vemos en las formas psicológicas de los ritos de la cosecha. No obstante, no solo experimentamos el tiempo cíclicamente, sino que nuestra vida individual muestra una clara trayectoria lineal, cuyo sentido psicológico será tratado y desarrollado en narrativas y ritos específicos, como los llamados ritos de paso. Nuestras acciones cotidianas tienen una doble dimensión cíclica y lineal. Son lineales en cuanto que cada acción humana tiene un principio y un final, y cíclicas en cuanto que la vida se compone de repeticiones rítmicas de grupos de acciones lineales. La tensión entre estas dos dimensiones da forma a nuestra intuición humana de tiempo y determina nuestros mitos. La tensión entre la linealidad del corto plazo y la cíclica del largo plazo es resuelta en las sociedades cazadoras, recolectoras y protoagrarias con un peso específico mayor del pasado.
Así, por ejemplo, en algunas de las culturas tradicionales de África Central, no existe la idea de que el tiempo se mueve hacia adelante, hacia un clímax futuro o un fin del mundo. El presente, en este tipo de pensamiento mítico, es un microtiempo que continuamente está desapareciendo en el macrotiempo del pasado. Los hechos se mueven hacia atrás, desde el evanescente presente al estable pasado. De acuerdo a esta concepción del tiempo, este pasado contiene en sí el tiempo cero de las aguas primordiales. Contiene aquel tiempo que dio lugar a toda la secuencia temporal que vino detrás. En los mitos tradicionales notamos esta fuerza gravitatoria del pasado, algo que podemos apreciar de manera directa en nuestra vida propia e individual. Nuestro pasado existe como narrativa, y es esa narrativa la que genera nuestra máscara de identidad, tanto la personal como la colectiva. Las primeras formas de inmortalidad gravitan hacia el pasado, hacia el mundo de los ancestros, hacia un espacio de sentido que es puramente simbólico. Los símbolos que constituyen la vida cotidiana. Desde la perspectiva de la cotidianidad en la que conviven los antepasados con los vivos a través de los tótem, los mitos y los ritos, el paso hacia una inmortalidad impersonal parecería un salto psicológico al vacío. Sin embargo, es interesante observar que ya en las formas más arcaicas de la sociedad humana aparece la narrativa de una inmortalidad impersonal. Para los navajo del suroeste norteamericano, cuando el humano muere, tanto su cuerpo como la persona psicológica son dejados atrás y el difunto se convierte en parte impersonal del alma universal. Variantes de esta desaparición de la persona las encontramos también en el Sheol del judaísmo y en el Hades griego, aunque en ambos casos tal disolución no tiene la luminosidad de la mitología Diné, la mitología navajo, pues la disolución de la personalidad es concebida en ellos como un sueño sin imágenes. Cuando Ulises desciende al Hades en la Odisea, observa cómo los que allí se encuentran viven en un limbo en el que subsisten retazos de la personalidad, en un olvido opresivo y gris, sin propósito y sin alegría. Con las mitologías ciudadanas de la segunda generación de dioses, encontramos en muchos casos que la inmortalidad plena es un privilegio de la clase gobernante. En el mundo mesopotámico, solo el rey Dios y sus Anunnaki, los sacerdotes dirigentes, son los inmortales, mientras que los cabezas negras, los esclavos de las élites, solo perviven en la corta memoria de las pocas generaciones siguientes de su linaje. En este momento y lugar, la inmortalidad se pensó como una continuidad inquebrantable de la conciencia y la memoria. Y así leemos en el mito de Gilgamesh su fracaso a la hora de conseguir ser inmortal al ser incapaz de mantenerse despierto siempre, como les ocurre a los dioses de su cultura. Podríamos decir que en estas narrativas la inmortalidad de los dioses viene condicionada por la continuidad del mito, la continuidad que también se da en el rito y que da cohesión a la ciudad. Los dioses y los reyes dioses permanecerán mientras la ciudad que han fundado, su dinastía y su legado, subsista como hábitat y como narrativa de identidad, como mito.
Con estos mitos de inmortalidad asistimos a los albores de la toma de conciencia de la inmortalidad que supone el propio mito, es decir, la inmortalidad del símbolo. Solo el símbolo perdura, solo el símbolo aguanta el paso de las eras. La aparición de la escritura tuvo mucho que ver en este desarrollo y esta forma de despertar. Así, por ejemplo, Thutmose III, del siglo XV a.C., grabó sus campañas guerreras en las paredes del templo de Karnak para hacerse inmortal en la memoria, como también lo hicieron los violentos reyes asirios en las sólidas estelas de piedra que han llegado hasta nuestros días. Desde las estelas de Shalmaneser III nos llega también hasta hoy un eco de su gesta cuando podemos leer sus palabras, y nos dice: en aquel momento rendí homenaje a la grandeza de los dioses y ensalcé para la posteridad los logros heroicos de Ashur y Shamash. Y mandé erigir una estela esculpida conmigo como rey pintado en ella. En ella escribí mi comportamiento heroico y mis acciones en combate. Erigí una estela conmigo como gran señor para que mi nombre y mi fama durasen para siempre.